Buenas tardes, hoy viernes 21 de marzo. Estamos aquí en el hermoso lago de la República de Ciudad del Este. Para variar un poco el lugar, vamos a compartir el día de hoy el Proverbio 21 correspondiente a este día. Y en este capítulo de Proverbios hay 4 versículos que hoy vamos a tocar, donde se encuentra una palabra que al principio a mí me costaba un poquito entender, y es la palabra impío. ¿Qué es la palabra impío? Impío proviene del latín impius y hace referencia a algo que no es pío. La palabra im hace referencia a una negación, como por ejemplo algo posible. En español lo opuesto a lo posible es lo imposible. Entonces lo impío es aquello que no es pío, lo que no es piadoso, lo que no tiene consideración por Dios. Y en el hebreo, cuando se utiliza esa palabra en Proverbios, en hebreo se utiliza la palabra rasha. Rasha hace referencia a algo malvado, algo perverso, algo que es opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, un hombre impío es una persona que opera fuera de la voluntad de Dios, totalmente en desagrado y en enemistad con Dios. Así como dice en Santiago 4:4, que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, el impío es una persona enemiga de Dios. Y hoy vamos a tocar 4 versículos que van a ser el versículo 7, el versículo 10, el 12 y el 27 para aquellas personas que están tomando nota. Y vamos a ver características del impío y vamos a ver también algunos puntos relacionados a qué es lo que piensan, cómo operan y cómo se comportan estas personas impías. Y vamos a hacer al final una reflexión de cómo nosotros estamos operando en nuestros corazones, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el versículo 7 y dice así: la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Vamos a meternos un poquito en esos versículos, esas palabras de repente un poco complejas que no entendemos, a tratar de aclararlas para poder entenderlas mejor, ¿ya? Impío, entonces dijimos que es una persona que es enemiga de Dios, que no opera conforme a la voluntad de Dios. Y dice aquí que la rapiña de estas personas los destruirá. Rapiña viene de la palabra rapto y hace referencia a un asalto, a robar, a apropiarse de algo injustamente. Dice que este tipo de cosas, el apropiarse con injusticia de algo, eso mismo va a destruir a los impíos. Y te da el motivo del por qué. Dice, ¿por qué? Por cuanto no quisieron hacer juicio. Ahora, ¿qué es hacer juicio? Muchas veces escuchamos las palabras que dice, la frase mejor dicho que dice, no está en su sano juicio. Ahora, ¿qué es juicio? Juicio es el acto de evaluar una situación. Es el acto donde nosotros escuchamos varias partes, 2 partes o más partes, y determinamos, o sea, se procura determinar justicia. Entonces, siendo que el impío no tiene interés, el punto 1 de nuestro estudio es que el impío muestra desinterés por el juicio. Él menosprecia, desprecia el juicio, ¿sí? Y esto nos da la característica de él, de que es una persona injusta. A él no le interesa el juicio porque no le interesa poner en balanza las cosas, porque él sabe que lo que está operando no va a determinar justicia. Entonces el impío desprecia el juicio y es una persona injusta. Para el segundo punto vamos a ir al versículo 10. Dice lo siguiente: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Desea el mal. Otra característica del impío es que él desea el mal y no tiene compasión. Totalmente opuesto a lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios dice que él quiere justicia, juicio y misericordia. Bien, el impío es inmisericordia. Dice que no haya favor en sus ojos, que su prójimo no haya favor en sus ojos. Favor haciendo referencia a la gracia, la misericordia, la bondad. El impío dice que no tiene bondad, no tiene misericordia, no haya favor ante sus ojos el prójimo de una persona impía. Es decir, que ves una persona ahí que está sufriendo, está pasando mal y le es indiferente. Es inmisericordia el impío, totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña, donde nos dice que si tu enemigo, imagínense lo que Dios nos indica hacer. Acá dice que el impío no haya favor, que su prójimo no haya favor a los ojos del impío. Una persona que simplemente está a su lado. Sin embargo, la palabra a nosotros nos enseña que nosotros, si vemos que nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer pan, y que si tiene sed, le demos agua. El Señor nos enseña a nosotros a ser totalmente diferentes, a ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Entonces el impío desea el mal y no tiene compasión y es inmisericordia.
El tercer punto que vamos a tocar hoy se encuentra en el versículo 12 y dice lo siguiente: considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El tercer punto entonces nos enseña de que el impío, a pesar de tener bienes, él no tiene paz, no tiene paz. Acá dice que el justo considera la casa del impío. Significa que el impío tiene una casa. Entonces el justo dice que observa las propiedades, los bienes, la casa, el auto, considera y mira lo que tiene el impío. Y dice cómo los impíos son trastornados por el mal. La persona impía que opera constantemente con injusticia no puede tener paz. El impío tiene bienes, pero no tiene paz. Entonces, el impío, por característica, es intranquilo. Es intranquilo. Dice Proverbios 28:1, dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, porque están constantemente viviendo en estrés. Y para el cuarto punto vamos a ver el versículo 27. Y dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El impío practica una falsa religiosidad, pero su corazón está lejos de Dios. Aparenta ser religioso, pero el corazón está lejos. Es simplemente aquella persona que busca saciar su conciencia. El que hace un donativo, el que asista a una iglesia los domingos para calmar esa conciencia que te está trabajando. La persona impía es así. Él practica una falsa religiosidad. Fíjate que la palabra sacrificio hace referencia a algo sacro, que es una ofrenda que se le hace a Dios. Cualquiera sea Dios del pasado también, todos los sacrificios pasados se hacían para obtener un favor de los dioses. Bueno, este impío, él no es consciente de que su religiosidad no le sirve para absolutamente nada, porque el corazón de él está lejos. En la palabra vemos cuando el Señor dice: este pueblo de su boca está cerca de mí, pero su corazón está lejos, está lejos. Y también cuando Jesús dice en Mateo 7: en aquel día muchos vendrán a mí, hablando del día del juicio final. En aquel día vendrán muchos a mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: alejaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os he conocido. Entonces la falsa religiosidad no significa nada, gente, no significa absolutamente nada. Entonces el impío, nosotros vemos de que es inconsciente. No tiene discernimiento para darse cuenta de que las prácticas religiosas no nos llevan a estar más cerca de Dios, sino que es una relación personal con Dios. Y el Señor dice en 1 Samuel, como vimos ayer, 1 Samuel 9, versículos 23 y 24, que Él se complace con la misericordia, el juicio y la justicia. De esos son los sacrificios que el Señor se complace. Ahora, ¿cómo está tu corazón? Ahora que viste las características del impío, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás vos delante del Señor? Es importante que nosotros podamos hacer un análisis interno. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? El impío vimos que es injusto, que es inmisericordia, que es intranquilo y que es inconsciente. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Sabes que lo que vos estás haciendo con Dios realmente vale la pena? Los sacrificios que estás haciendo de Dios son sacrificios de misericordia, son sacrificios de hacer justicia, de hacer juicio, de determinar lo que es correcto. ¿Estás dando tu tiempo a Dios de calidad o estás dando solamente tus obras? Ahora, la palabra de Dios también dice algo muy importante con relación a los impíos, porque es muy fácil nosotros estar aquí, estar pensando: ¿quién será un impío? ¿Quién será aquel hombre que tiene todas esas características que acabamos de escuchar? La palabra de Dios dice que todos nosotros somos impíos. Dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Dice que todos nos desviamos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí viene lo hermoso. Y quiero cerrar con este versículo, acordándonos de que todos somos impíos, pero que somos justificados gratuitamente por medio de la sangre de Jesús. Y eso dice en Mateo 18:11, dice que el Hijo del Hombre, que el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros fuimos impíos, nosotros ahora fuimos píos, fuimos justificados delante de Dios por haber nosotros aceptado el regalo del Señor Jesús. Ojalá que vos hoy puedas observar y puedas mirar si te estás comportando de forma impía, si vos como creyente estás siendo impío también
si estás siendo misericordia con los otros, si estás siendo injusto con otras personas, o si realmente estás tratando de seguir las pisadas de Jesús, que fue el Rey justo, el único Rey de reyes y señores que hizo justicia en la tierra y que nos justificó a los que entregamos nuestras vidas a Él. Vamos a orar y entregarle este día al Señor, ¿ok? Padre amado y bendito, gracias por este día, Señor. Gracias por este momento en el que compartimos tu palabra. Gracias por las enseñanzas en Proverbios 21, Señor, donde nosotros podemos aprender acerca del impío, acerca de las actitudes que a ti no te agradan, Señor, pero también poder darnos cuenta de que nosotros también somos impíos, Señor, y te pedimos que la sangre de Jesús nos pueda limpiar, así como una vez y para siempre nos limpia de todos nuestros pecados y nos dio vida eterna. Límpianos también día a día, Señor, de aquellas conductas que no te agradan, Señor, de aquellas conductas que no son el reflejo de lo que es la salvación que tú nos has dado a nosotros. Así que te entregamos este día en tus manos para que te glorifiques en él, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.